Bueno chicos, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la quinta ponencia de este curso nacional de investigación en educación médica. La ponencia del día de hoy se titula Formulación del problema y justificación del estudio y estará a cargo de el doctor Dante Manuel Quiñones Laverián. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma con experiencia en investigación desde la formación en pregrado. Además es magíster en medicina, investigador RENACID. Pertenece a la Oficina General de Información y Sistemas INS y ha sido PAS director CPC SOCIMEP, además de PAS miembro SOCEMUR. Así que espero disfruten la ponencia del día de hoy y bienvenido, doctor Dan. Bien, chicos, bueno, a mí se me encargó ahora dictar lo que es formulación del problema y justificación del estudio. ¿Ya? Lo he orientado más que todo, claro, formular la pregunta de investigación. No sé si, bueno, de todas maneras voy a tocar un poco de pregunta de investigación. No tenía el contexto de las otras clases. Me imagino que debe haber una clase, entiendo que ese es un programa, ¿no? De varias clases. Entiendo que debe haber una de pregunta de investigación en específico. Pero bueno, es difícil hablar de la formulación del problema si no se toca la pregunta, ¿no? Así que un poco vamos a tocar también la pregunta y sobre todo en la redacción de la descripción de la realidad problemática, ¿no? Entiendo que este es un curso de metodología, entonces vamos a hablar un poco de cómo redactar esta sección del artículo, ¿no? La descripción de la realidad problemática, ir ubicando nuestro problema, el vacío en el conocimiento, dentro de todo lo que se sabe y también la justificación, ¿no? Eh, Algunas pautas para, de manera práctica, poder tener una buena justificación, pero al final lo que busco es darles herramientas para que ustedes puedan explorar luego qué otros argumentos pueden ser útiles para justificar el estudio, ¿no? Obviamente, yo voy a tomar un ejemplo concreto, probablemente no sean los trabajos que ustedes vayan a realizar, sino lo que yo busco es que tengan las herramientas y ustedes exploren más, porque una clase así de este tiempo que entiendo que son unos 4 minutos para la charla y luego unos para las preguntas. No se va a poder ver exhaustivamente el tema, ¿no? Bien. ¿Por qué hay que formular bien el problema? Uno, porque si el problema no está bien formulado, no se va a poder responder correctamente, ¿no? Se han escuchado esa frase, un problema correctamente planteado es un problema medio resuelto ya. Si, sobre todo en investigación, si no planteo bien mi pregunta de investigación, mi problema de investigación, yo no voy a saber qué estoy investigando. Yo no voy a saber qué resultado es el que yo debo encontrar, espero encontrar. Eso es importante porque sin un problema claro no puedo tener objetivos, una metodología clara. Financiamiento, claro. Un problema bien planteado va a tener una buena validez. Un proyecto de investigación con un problema bien planteado va a tener validez, va a ser válido, va a tener validez interna. Esto va a implicar que tenga atención pues, entes que quieran invertir, ¿no? Porque saben que lo van a hacer en un problema o en una investigación que saben que va a funcionar, ¿no? Que va a estar bien hecha. Y también porque un problema mal planteado no va a poder ser publicado después. Y esto porque es importante, porque toda investigación tiene que terminar en una publicación. Si hay una investigación que no se publica, eh, no estamos cumpliendo el ciclo, ¿no? Que al final lo que se busca es que los resultados hallados se conozcan por parte de la comunidad científica, de los tomadores de decisiones, que puedan tomar beneficios de este conocimiento generado. Si al final yo investigo y lo tengo todo guardado en un cajón, empolvándose sin que nadie vea, entonces, ¿para qué investigo, no? Podría no haber investigado y nada hubiera cambiado, ¿no? Así que eso, por favor, tengamos en cuenta. Y bueno, impacto indirecto también, ¿no? Las decisiones, no todo se va a basar de repente no en un trabajo de investigación en particular, pero sí en la recopilación de investigación bien realizada, ¿no? La revisión sistemática, por ejemplo, tamizan buenas investigaciones que son al final las que sustentan eh, la toma de decisiones y bueno, pues también la credibilidad de pares y comunidad, que es al final el prestigio que un investigador tiene por hacer buenas investigaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la formulación del problema? Operativamente es el proceso de delimitar y describir una situación de interés cuyo conocimiento incompleto genera una pregunta de investigación. Esta es la palabra clave aquí, conocimiento incompleto. O sea, encontrar un problema es encontrar un vacío en el conocimiento. En terminología de metodología de investigación,
de metodología de investigación científica, un problema es algo que no sabemos, ¿ya? Es algo que no sabemos. Y la pregunta de investigación es la interrogación cuya respuesta, o sea, hago una interrogación de tal forma que la respuesta a esa interrogación me vaya a llevar a llenar ese vacío en el conocimiento, ese algo que no sabemos, ¿ya? Entonces entendamos, por favor, problema de investigación, pregunta de investigación, como el vacío en el conocimiento. Un vacío en el conocimiento cuyo llenado, cuya resolución, cuya respuesta permitiría eh, descubrir algo que nos pueda ser beneficioso, ¿no? Y aquí vamos en otra parte que es la justificación, que eso vamos a ver un ratito. Bien, ¿cómo sé que mi pregunta de investigación esté correctamente formulada? Me imagino que eso ya lo han visto antes, ¿no? El acrónimo FINER. Tiene que ser factible, tiene que ser interesante para el investigador y para la comunidad también, tiene que ser novedoso, tiene que ser ético, o sea, tiene que ser viable éticamente, tiene que ser relevante, que pueda tener un impacto real y de práctica clínica, en salud pública. Yo puedo estructurarla con el PICO. Generalmente el esquema PICO usamos para estudios experimentales, ¿no? Que tienen una intervención. Y el PEO, o a veces le decimos PECO también, porque en realidad en el que ya no hay intervención, sino que hay una exposición. Y la comparación generalmente es la ausencia de la exposición, ¿no? Pues en algunos casos se pone como PECO, otros como PEO nada más. Se sobreentiende de que la comparación es la ausencia de la exposición, o una exposición en menor grado. En cambio, en el pico puede haber una comparación diferente, ¿no? No puedo comparar un fármaco frente a otro, ¿no? Pero en este caso, en el PEO no. Y esto para estructurar la pregunta, ¿no? Y dependiendo del diseño de investigación que vayamos a realizar, por ejemplo, si es un ensayo clínico, un consort, un estudio experimental, o STROP, que es para estudios socios. Consort y STROP son checklist, guías eh, sí, checklist, acabo de olvidar el nombre en español, este, para poder ayudarnos a presentar ese tipo de estudios, ¿no? Ya sean o experimentales u observacionales. Yo les recomiendo mucho, bueno, ustedes probablemente, no sé si alguno por ahí esté participando en un ensayo clínico, pero sí, los que estén o que tengan interés en hacer investigación observacional, chequense el stroke, ¿no? Denle una leída, familiarícense mucho con la directriz de stroke, lo van a ver toda la vida, chicos. Y ustedes son estudiantes, ¿no? O son egresados. Si alguien quiere comentar, le agradecería. ¿Son estudiantes o son egresados? ¿Y son de ciencias de la salud en general o son de medicina nomás? Somos Doctor, estudiantes y de medicina, creo. sí, Estudiantes. Ah, ya. Todos son estudiantes de medicina entonces. Ya. sí, creo Bueno, que también entonces, todos estamos en pregrado, doctor. ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, un objetivo, si quiere, un poco más aterrizado, si alguien dice, bueno, no creo que alguien que esté aquí en esta reunión hoy a estas alturas diga esto, pero si alguien dice, no, a mí no me interesa nada la investigación, yo solamente tengo que hacer investigación porque, bueno, en fin, me tengo que sacar un puntaje, tengo que sacar una nota, qué sé yo, que no creo que ninguno de ustedes lo diga, por tal con esta iniciativa ahora, por lo cual los felicito, pero si quieren darle un objetivo más tangible, piensen en su tesis, ¿no? La tesis que vayan a realizar para graduarse tienen que hacer un estudio de investigación. Y ahí formular bien la pregunta de investigación es muy importante, porque si no, de ahí hay gente que tiene que cambiarle la pregunta de investigación, que significa cambiar todo el proyecto, cuando ya estoy terminándolo, cuando ya tengo los permisos, tengo que sacar otros permisos, eso es un problema. Y lo más probable es que hagan una tesis observacional. Entonces, chequense el STRO. Chequense todos, pero el que sí familiarícense un montón con el STRO, que es para estudios observacionales. Bien, a ver. Bien, vamos a pasar ahora a la descripción de la realidad problemática. O sea, el problema de investigación, como habíamos dicho, es un vacío en el conocimiento, ¿no? Ahora, pero el vacío de conocimiento yo lo tengo que señalar de manera adecuada, apropiada. Tengo que describir un poco esta realidad, yendo un poquito de lo general a lo específico, ¿no? Entonces, han escuchado el método del embudo. Esta descripción de la realidad problemática tiene que iniciar primero describiendo de manera general, ¿no? La magnitud y la importancia del problema que quiero estudiar, ¿no? Datos globales, regionales, locales, factores de riesgo principales. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación, por ejemplo, es
eh, fumar es un factor de riesgo para cáncer en adultos de un centro poblado. Mi problema es el cáncer. El problema que yo quiero explicar a partir de esta variable independiente que sería fumar es el cáncer. O sea, el cáncer es el problema que yo me gustaría disminuir al incidir en uno de los factores de riesgo que espero determinar con esta investigación que lo es, que sería fumar, ¿no? Entonces, empiezo hablando de mi problema, que sería la magnitud y la importancia del problema. Hablar de cáncer de manera global, regional o local. Luego, eso es una primera parte. Luego, lo que se sabe del problema, estudios previos que me digan de repente qué factores sabemos que están relacionados con el cáncer, cuáles son los factores de riesgo ya establecidos. Obviamente, claro, yo estoy poniendo el ejemplo de fumar y cáncer como un ejemplo un poquito que ustedes dirán, bueno, es obvio, pues, profe, que fumar se relaciona con cáncer, ¿no? Sí, pero lo hago más que todo para que se pueda entender el ejemplo y para que sepamos cómo plantear con las respectivas preguntas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, acá hablamos de lo que se sabe, asumiendo obviamente que nuestra pregunta no es algo tan conocido, que no es algo tan estudiado. En la segunda parte evidenciamos qué es lo que se sabe del problema, qué es lo que dicen otros estudios sobre el problema del cáncer y qué otros factores hemos visto que están relacionados con el problema del cáncer, ¿no? Esta sería la segunda parte, que sería determinar lo que se sabe del problema. Luego tenemos una tercera parte que sería lo que no se sabe del problema, los vacíos en el conocimiento, producto de repente inconsistencias o limitaciones o controversias de los estudios que hayan abordado mi problema. O sea, muy pocas veces a estas alturas, sobre todo, ustedes van a encontrar un problema de investigación que nunca jamás nadie haya estudiado jamás en la vida. Siempre va a haber algún antecedente, algún estudio que si no ha estudiado algo muy exactamente igual a lo que vamos a plantear, al menos ha estudiado algo muy parecido. Y entonces es ahí donde planteo ya la tercera parte, que es lo que no se sabe del problema. Y ahí hablo de los estudios que se han hecho, qué es lo que se ha estudiado en esos estudios que ya se han hecho, qué es lo que se ha encontrado en esos estudios que ya se han hecho, para, en consecuencia, ¿no? Por consiguiente, poder determinar o poder exponer qué es lo que todavía no se ha estudiado. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que no se ha estudiado? ¿Qué es lo que no se sabe todavía? Al presentar primero lo que sí se sabe. Entonces, si se dan cuenta, es una secuencia que va de lo general a lo específico para ir justo al meollo que yo les decía que era el problema de investigación. Un problema de investigación es un vacío en el conocimiento. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta descripción de la realidad problemática es presentar el contexto general primero, de repente global, regional, local, el contexto temático, los estudios que se han hecho ya, que, digamos ya han sentado algunas bases teóricas de lo que vamos a ver, ¿no? Y para luego, una vez hecho esto, pasar a los estudios que por ahí estén tratando este tema que quizás pueda ser incipiente, están viendo la relación que yo quiero ver, pero en contextos muy diferentes al nuestro, para que yo, al presentar este punto, haga notar al lector que hay algo que todavía no sabe. Por ejemplo, hay muchos estudios de tabaco y cáncer, pero estos se hicieron en poblaciones que no han sido expuestas al humo de leña, de, de las cocinas de leña, por ejemplo. Y yo creo, tengo evidencia que me puede sustentar de que el humo de las cocinas de leña hace que la influencia del tabaco quizás pueda ser diferencial, de repente sean más susceptibles al cáncer que las otras personas que no lo están. Entonces ahí me planteo un vacío en el conocimiento. Eso es importante argumentar, ¿ya? Acá tenemos algunas oraciones que pueden servirnos para, para plantear cada parte, ¿no? Y esto yo les recomiendo un poquito de manera práctica, ¿no? Tres momentos al momento de hacer la descripción de la realidad problemática, ¿no? Primero, la magnitud o la importancia, mostrar la carga del problema, en este caso, si tuviéramos esta relación, ¿no? Esta pregunta de investigación. ¿Existe relación entre el consumo de tabaco y cáncer de pulmón en pobladores de San Juan, en Amazonas, Perú? El problema aquí sería el cáncer de pulmón. Entonces, hablamos la carga del problema y el factor de riesgo principal sería cáncer de pulmón. Hablamos de las estadísticas de cáncer de pulmón a nivel mundial, regional, local. Luego vamos a lo que se sabe. Evidencia y factores de confusión, o sea, los estudios que ya han evidenciado, que ya han estudiado el cáncer de pulmón en otros contextos. Por ejemplo, algunos estudios confirman que el tabaco puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, pero son en otros contextos. O, empezando por eso, en otros factores relacionados al cáncer de pulmón, por ejemplo, este componente. Pues, esto es un ejercicio hecho para el esquema. Ya, por ejemplo, este componente que está en la contaminación del aire, sí, otros,
otros factores de riesgo para cáncer de pulmón, para ya ir a la tercera parte, que sería el vacío en el conocimiento, en el que yo presento ya el entorno específico en el que se va a hacer la investigación, en el que no se sabe este problema. Ahora, aquí es importante mencionar, por ejemplo, si alguien me va a decir, pero si se ha hecho en España, por ejemplo, en China y Brasil, pero no se ha hecho en Perú, entonces ya pues hay invasión de conocimiento, porque se ha hecho en Brasil, pero no se ha hecho en Perú. Ahora, pero yo les digo, por ejemplo, si en China se hace un estudio, un poco burdo el ejemplo, pero para que entiendan. Si en China, por ejemplo, llega un estudio que evalúa si caerse de las escaleras es un factor de riesgo para fracturarse un hueso, no tengo ninguna razón para pensar que eso en Perú puede ser diferente. O sea, si en China caerse de las escaleras es un factor de riesgo para romperse los huesos, en Perú también lo va a hacer. ¿Por qué sería diferente? Pero de repente, si yo quiero ver si cierto tratamiento para la diabetes de repente es útil en los países nórdicos, en Finlandia, qué sé yo, no necesariamente debería asumir que también va a ser útil en nuestra población, que tiene una historia de la enfermedad de diabetes muy diferente de repente, que tiene un sistema sanitario diferente, que tiene una epigenética diferente, ¿no? O algunos tipos de cáncer, por ejemplo, hay tipos de cáncer que tienen una historia natural diferente dependiendo de la población. Y ahí sí tendría sentido pensar que el tratamiento que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro, ¿no? Pero hay que argumentar por qué. ¿Ya? Entonces, en esta parte del vacío de conocimiento hay que hacer eso. No hay que decir simplemente, no se ha hecho en ese estudio en Perú, por eso que lo vamos a hacer. No. Hay que decir por qué el no hacer un estudio en Perú representa un vacío de conocimiento. Porque al final digamos que hago un estudio, este estudio, ¿no? En Perú el 2025. El 2026 alguien dirá, bueno, se hizo el 2025, no se hizo el 2026, ahí hay un vacío en el conocimiento. Y alguien dirá en el 2027, bueno, se hizo en Amazonas, San Juan, pero no se hizo en Lima, ahí hay un vacío en el conocimiento. Se hizo en Lima en el Hospital 2 de Mayo, pero no en el Hipólito Unanue. Ahí hay un vacío, o sea, al final, si solamente porque no se hizo en cada lugar del mundo va a haber un vacío de conocimiento, entonces no tiene sentido plantear planteamientos de problema, ¿no? Justamente esta descripción de la realidad problemática, lo que buscamos es justificar, no usa el término justificar para que no se confunda con justificación, sino más bien hacer notar al lector que hay algo que no sabemos y que no es inferible a partir de los estudios antecedentes, ¿ya? ¿Se me entendió esta parte, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda de lo presentado hasta acá? Todo claro, Doc. Muy bien. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Eh, Entiendo, ¿no? Pasa muchas veces que el tema de que existe un estudio que ya es lógico a nivel internacional. Al querer aplicarlo a nivel local, es, discúlpame, un ratito, te estoy escuchando bien. Este, que no te escucho un poquito como ahogado. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí, voy a cambiar esto. Calmica y la otra. A ver de nuevo, por favor. Hola, hola. ¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Ya, ahora sí, doctor, ¿me oye bien? Ya, mucho mejor, sí, sí, sí. Ya, la pregunta iría por el tema de, a veces existen estudios que son lógicos, ¿no? Porque a nivel internacional son obvios de que son ciertos, pero al aplicarlo a nivel local, a nivel nacional, pasa esto que menciona, ¿no? De que solo porque no se ha hecho en tu ciudad o en tu país o en tu hospital, tiene que estar justificado. Y la pregunta iba por el tema de, por ejemplo, con el tema de acciones que se realizan en un hospital. No sé, me imagino yo factores asociados a uso de antibióticos eh, en diarrea aguda, en hospital tal, justificado bajo el tema de saber que en ese hospital qué factores o qué decisiones clínicas toman los médicos para tratar con antibióticos diarreas agudas. O sea, por el tema de investigar las decisiones del personal dentro de un hospital local. ¿Eso sería una justificación como tal o igual aplicaría a lo anterior, de que solo porque no se ha hecho en el hospital Buena no pregunta. estaría justificado? O sea, es que hay que diferenciar dos cosas aquí. Una cosa es el vacío en el conocimiento, que es lo que estamos viendo ahorita, algo que no se sepa. Y no todo lo que no se sepa se justifica saber. Ya, acá lo que tengo que decir es, a ver, es que si yo, por ejemplo, veo
sobre una muestra representativa de tu hospital X, ¿ya? Las decisiones que se toman, ¿ya? Digamos, determina un patrón de decisiones de ese hospital, con una muestra representativa de ese hospital. Al año siguiente, probablemente muchos médicos habrán cambiado, pero la muestra que obtuve probablemente siga siendo representativa de ese hospital. Entonces, volver a hacer el trabajo sobre ese nuevo año no representa un nuevo conocimiento. No estoy descubriendo nada nuevo, ¿ya? Esa es una cosa. O sea, la realidad problemática implica de que debemos evidenciar de que hay algo que no se conoce. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que se justifique desde el punto de vista si, a ver, de repente ya sabemos que hay algo que no se sabe, háganle redundancia. Identificamos un vacío de conocimiento. Ahora, ¿es importante resolver ese vacío de conocimiento? Por ejemplo, este caso me lo presentaron unos alumnos cuando estaba en un curso de metodología, ¿no? Había un caso sobre ética y mencionaban que no, en Australia, me parece que fue, este, había un programa del ejército australiano que este, había un programa que quería, como, entre comillas, ¿no? Educar a los soldados que eran homosexuales para que no lo sean, ¿no? Y planteaba que no se conoce cuál sería el método para poder reeducar. Probablemente no se conozca, no sé si lo haya, eso es, ahorita de repente es un campo que no lo conozco bien, pero esa pregunta de investigación, si bien planteaba un vacío de conocimiento, no se justificaba porque no había ninguna razón para corregir, entre comillas, ¿no? La orientación sexual de los soldados. Entonces, una cosa es el vacío de conocimiento y otra cosa es la justificación. Entonces, respecto a la pregunta que tú haces, yo quiero saber si las decisiones la toma de decisiones de los doctores de este hospital es así o así. Ya probablemente no se sepa. No hay un estudio de repente hecho en este hospital y tengo razones para pensar que este hospital opera de manera diferente a otros y probablemente los patrones que se hayan estudiado en otros estudios no van a ser aplicables en este hospital. Ya, eso es un vacío de conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque hay muchas iatrogenias. Ok, entonces eso ya va al área de justificación. Se han identificado muchas iatrogenias, se han identificado muchas cirugías no necesarias, se han identificado muchos incumplimientos de práctica clínica, qué sé yo. Ya, entonces, ahí yo tengo una justificación que me dice, esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque si identificamos esto, podremos encontrar la fuente de estos problemas, ¿no? Y esto va a permitir solucionar los problemas y mejorar la salud de los pacientes. Entonces, ahí es donde entra la justificación. Creo que me he extendido un poco con la respuesta, pero no sé si le estoy respondiendo a tu pregunta, Sí, doctor. Juan. Sí, doctor. Juan, ¿no? Muy bien, ya, perfecto. Gracias por la pregunta. Entonces, continuamos. Bien, entonces acá, bueno, esto mejor lo voy a explicar en esta diapositiva, esta de aquí. Es un poquito más densa. Esta es la extracción de frases de esta diapositiva, pero este es, por ejemplo, un planteamiento de problema ficticio, ¿ya? Para un problema ficticio. El problema ficticio que les mencioné, ¿no? Si fumar está relacionado a cáncer de pulmón. En la primera parte, acá yo lo he hecho un poco resumido, ¿no? Pues un solo párrafo, pero pueden ser más de un párrafo, pueden ser dos, tres párrafos. No hay, no hay problema. Hablamos primero a nivel mundial, ¿no? El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, representando aproximadamente el 18% de todas las muertes, tal, tal, tal. En América Latina se ha observado un aumento progresivo de su incidencia, tal, tal, tal. En Perú, aunque no se cuenta con un registro nacional exhaustivo, estudios recientes muestran tal, tal, tal. Entonces vamos yendo de lo general a lo específico, ¿no? De manera geográfica. La segunda parte es lo que sí se sabe del problema. Entonces hablamos ya de otros factores para cáncer de riesgo para cáncer de pulmón, como estas partículas PM2.5, como por ejemplo el radón, como por ejemplo el consumo de grasas saturadas. Y hablo un poco también de los estudios que han evaluado el tabaquismo. Tenemos un enlace, ¿no? Los estudios que han evaluado el tabaquismo es como un enlace entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Porque acá voy a hablar lo que sí se sabe. Es decir, claro, en España se ha demostrado que los que fuman tienen 14 veces más probabilidades de desarrollar cáncer. Todo esto es inventado por si acaso, chicos, ¿sabes? Es ficticio. En China, el registro, el riesgo se incrementa en las zonas rurales donde la exposición al humo de tabaco en interiores es frecuente. En América Latina, un estudio en Brasil confirmó que el 80% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados directamente con el tabaco. Entonces ya un poco hablo de lo que se sabe de este problema. Pero al momento de presentar los estudios que ya hablan de este problema, tengo que también dar pie a que se pueda mencionar
lo que no se ha hecho, lo que no se sabe. Y esa es justamente la tercera parte. A pesar de la sólida evidencia que vincula el tabaco con cáncer de pulmón en Perú, específicamente en la región amazónica, hay escasos estudios que analicen esta relación. Pero no me quedo ahí, porque si no estaría cometiendo lo que les estaba diciendo en un lugar, ¿no? O sea, en primer lugar, que, o sea, no se han hecho estudios en la Amazonía, bueno, por eso hay que hacerlo, porque no se han hecho. No. La población de San Juan de Amazonas presenta características únicas, percibilidad de diferencias importantes en la magnitud de riesgo atribuible al tabaco, ¿no? Por ejemplo, el humo de leña, quizás, es una población que usa mucho leña, y bueno, este puede modificar la relación que hay entre el consumo de tabaco y cáncer de pulmón, y esto hace que estemos en una incertidumbre. Esa incertidumbre es el vacío en el conocimiento, ¿no? Cosa que después de esta pretestación de la realidad problemática viene la pregunta de investigación. Formulo la pregunta P. ¿No? Que sería en este caso, pues la población, adultos de San Juan de la Libertad. La exposición, consumo de tabaco. Y el outcome o desenlace, cáncer de pulmón, ¿no? Y también para saber si mi pregunta es buena, el FINER. Lo más importante es la factibilidad. Tengo capacidad de poder solicitar los permisos institucionales. Interesante. El tabaquismo sigue siendo alto, de repente en esta población el tabaquismo tiene prevalencias más altas que el resto del país. Las autoridades de repente les preocupa el tabaquismo, de repente hay un gobierno en particular que se ha planteado mejorar el estilo de vida. Entonces, desde ese punto de vista, mi trabajo es interesante porque estamos evaluando un hábito nocivo que les puede interesar. A mí me interesa porque es un tema, pues, de repente yo tenía un familiar que fumaba mucho y tuve alguna enfermedad por eso, entonces yo lo tengo bien presente. No, es un poco subjetivo la parte interesante, pero tiene que ser interesante, porque si no nos interesa a nadie hacer el estudio, va a ser difícil poder completarlo. Novedoso, no hay estudios previos en la Amazonía peruana, pero, o sea, no solo por eso, sino que no hay estudios previos en una realidad eh, marcada por otros factores de riesgo pulmonares que pueden modificar esta relación. Pero para yo saber eso tengo que investigar, tengo que leer. Ya, la pregunta de investigación no se las va, ustedes no van a sentarse un ratito en su carpeta de la clase y van a empezar a pujar y pujar y pujar. Ah, voy a conseguir mi pregunta, va, y sale la pregunta definitiva. No, se les va a ocurrir una pregunta, van a tener que buscar información, conversar con sus docentes, conversar en el lugar donde van a hacer la investigación, van a tener que cambiar de tema, cambiar de pregunta, cambiar de variables, afinar cosas. Es un proceso iterativo la investigación. ¿Ya? Y sobre todo no tienen que dejar de leer. Ético, bueno, entonces tiene que ser éticamente viable. En este caso, realmente pasa por una revisión del comité de ética, es viable. Los datos son secundarios, van a estar anonimizados, o a ver, no vamos a saber la identidad de los pacientes, etcétera. Entonces, éticamente es aceptable. Y es relevante, ¿por qué? Porque si yo encuentro que hay una relación mayor de cáncer de pulmón en el que fuma tabaco, probablemente el gobierno de este lugar se anime a hacer campañas contra el consumo de tabaco, indicando que puedes tener cáncer, ¿no? Claro, oye, no fumes porque es malo. Ah, no hace caso. No fumes porque puedes tener cáncer y te puedes morir. Ah, bueno, ahí de repente lo pienso un poco más. Entonces, por ahí que yo tengo que saber argumentar cada una de estas partes, ¿no? Yo tengo que conocer mi estudio, sus debilidades y sus fortalezas para poder plantear este, cómo venderlo, ¿no? Leas esto, cómo venderlo, en el mejor sentido de la palabra. Bien, entonces, ¿cuál sería el pico? Bueno, en este caso el PECO, ¿no? El PECO, porque no es una intervención, sino que es una exposición. Entonces, la población adultos residentes de San Juan, la exposición consumo de tabaco, la comparación no fumadores o exfumadores y el diagnóstico de cáncer es el outcome o desenlace. Esta es la pregunta de investigación. Bien, ahora vamos a la justificación. Bien, en la justificación, respondemos esta pregunta: ¿por qué debe hacerse el estudio? Ya les había dicho, en la realidad problemática, en la descripción de la realidad problemática, yo planteo que hay un vacío en el conocimiento. Hay algo que no sabemos que debemos saber, ¿no? En la justificación nos preguntamos por qué debemos saberlo. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. Y ahorita no tenemos plata infinita, nosotros los peruanos no tenemos plata infinita
para resolver todos los vacíos en el conocimiento que se presenten. Hay algunos que serán más importantes que otros, ¿verdad? Justamente es ahí donde entra la justificación. La justificación debe indicar por qué debemos conocer aquella incertidumbre que hemos planteado. Si es una incertidumbre que no va a afectar en nada a la sociedad, no va a tener ningún aporte, nadie se va a beneficiar de eso, no va a haber mejora en ninguna práctica clínica, en ninguna política de salud. Entonces, ¿para qué gastaríamos esfuerzo, tiempo, recursos en investigar, en resolver ese problema de investigación? ¿No? Entonces, tengo que argumentar de que este problema de investigación es digno de saberse, es relevante saberlo, es importante saberlo. Debemos conocerlo porque va a tener beneficios y vamos a conocer cosas que van a ser provechosas. Hay varias dimensiones y obviamente yo voy a plantear mi justificación en función a los pros de mi estudio, ¿no? A las fortalezas que tenga mi estudio. Por ejemplo, relevancia social. En este caso, el problema de cáncer, pues, es un problema que hace sufrir mucho a las personas. Entonces, mientras más podamos resolverlo, mientras más podamos impactar en su, a nivel individual y poblacional, ¿no? En que este problema disminuya, vamos a beneficiar a las personas. Y esta es una justificación muy, muy válida, porque significa que nuestra investigación va a traer menor sufrimiento a las personas o a los familiares de las personas que lo padecen, ¿ya? Eso tengamos en cuenta. Originalidad científica. ¿Por qué, por ejemplo, estudiar en la Amazonía peruana? ¿Por qué es importante este contexto en particular? Esto ya es un poco más la, la, la justificación desde el punto de vista temático. Vamos a poder llenar brechas en el conocimiento que de repente van a servir para otros contextos similares al de este contexto, ¿no? El hecho de estudiar en un contexto que no se ha hecho, que no se ha estudiado mucho, nos va a permitir entender de mejor manera este fenómeno, ¿no? Utilidad práctica, política, esto es también una cosa muy importante que no debemos dejar de poner en las justificaciones para saber para qué va a servir directamente nuestra investigación. Los resultados que vayamos a obtener, ¿para qué van a servir? Servirá para tomar decisiones a nivel de salud pública, a nivel de políticas de prevención, a nivel de la práctica clínica, etcétera, ¿no? Y la viabilidad y la oportunidad. Esto, bueno, lo hemos puesto en justificación, pero generalmente en muchos proyectos hay una sección de viabilidad, que es donde se suele poner, ¿no? Ahora, si no hay una sección de viabilidad, se podría poner en justificación también. Tenemos que justificar que el estudio es viable, es factible de hacer. En realidad, si se dan cuenta, chicos, este FINER de acá, si yo hago bien este FINER, casi que tengo media justificación hecha. Porque aquí tengo los argumentos más importantes para poder desarrollar después mi justificación, ¿ya? Así que es importante, por eso que hagan bien el FINER. Entonces, un checklist. ¿Beneficia a la población o no? Es un beneficio para la población en términos sociales, en términos económicos, en todas las dimensiones que se puedan, ¿no? Porque a veces puede no ser un problema que impacte mucho en la calidad de vida, pero de repente impacta mucho en el tema económico, ¿no? De repente impacta mucho en el tema de calidad de vida, de repente impacta mucho en el tema de productividad, de repente impacta mucho en el tema de salud mental o de bienestar en general, ¿no? Entonces, tengo que argumentar que beneficia a la población. ¿Aporta algo nuevo? ¿Hay algún conocimiento nuevo? ¿Cuál es la ventaja temática de este tema? ¿Influirá en decisiones? Eso también es importante. Y bueno, la viabilidad. Acá tenemos un ejemplo de justificación. Bueno, esta diapositiva debe ir primero. Eh, Según el problema que he planteado como ejemplo, ¿no? De la relación entre fumar y cáncer de pulmón, yo entiendo que a mi modo de ver, ustedes ya analizarán cada una de sus preguntas de investigación de manera más concienzuda. A mi modo de ver, los fuertes de esta pregunta de investigación es su relevancia social y sanitaria, ¿ya? Porque el cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta la calidad de vida enorme de los individuos. Hay una mortalidad temprana, que es lo peor que le puede pasar a una persona morir, pero no solo te hace morir esta enfermedad, sino que te hace morir de manera lenta y es una enfermedad muy cruel en muchos casos. Entonces,
Y sanitaria también, porque es una enfermedad que demanda muchos costos hospitalarios, demanda tratamientos especializados, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de mi pregunta, yo considero que la relevancia social y sanitaria es un punto a argumentar. Entonces, tendré este como uno de los puntos a argumentar en mi justificación. Y el otro es la utilidad práctica o política, ¿no? Los resultados permitirán diseñar programas preventivos específicos para orientar políticas públicas para la reducción del tabaquismo, ¿no? Entonces, esos dos serían los puntos clave que yo usaría en mi justificación. Ustedes pueden usar los diferentes puntos clave que ustedes consideren más importantes. Cada pregunta de investigación que ustedes hagan tendrá sus puntos fuertes y aprovecharán esos puntos fuertes para redactar su justificación. Por ejemplo, acá serían estos dos párrafos. Un párrafo de por qué es importante, o sea, la relevancia social, ¿no? Cómo afecta a la salud de los individuos, sus familias, largos y costosos tratamientos, un pronóstico desfavorable que genera una carga económica y emocional significativa, ¿no? Y bueno, pues en San Juan, que es un lugar de repente que no es pues el distrito más rico del Perú, puede ser un desafío por esto mismo mucho mayor, ¿no? Y puede generar un impacto mucho mayor. Y luego el otro párrafo que va orientado en la utilidad, ¿no? Permitirán comprender mejor la relación entre el tabaco y el cáncer, y esto será fundamental para diseñar programas preventivos, orientar políticas públicas. De repente acá está un poco general, ustedes podrían especificar un poco más, ¿no? Un buen ejercicio es aquí ponerse en el lugar, por ejemplo, digamos que ustedes son el alcalde de San Juan y dicen, señor alcalde, mire, el médico de acá de San Juan acaba de presentar este estudio donde ve que hay una relación enorme, bien marcada entre fumar y cáncer de pulmón. ¿Qué hacemos, señor alcalde? Ah, pucha, sí, no sé, denle un premio a ese doctor, no sé. Pues, estaría desubicado si es que tengo una información así y no sé qué hacer. Entonces, yo como investigador puedo proponer, bueno, esto puede servir para tomar esta decisión, hacer estas charlas. Se puede hacer una charla preventiva de repente. Si identifico que eso sea de repente más en adultos jóvenes o los que más fuman son los adultos jóvenes, podría buscar una forma de, de hacer esta promoción en de repente lugares de trabajo donde hayan adultos jóvenes, lugares de encuentro donde hayan adultos jóvenes. Si veo que es más en adultos mayores, lo haré en entornos donde haya más adultos mayores. O sea, ya un poco aterrizar estas propuestas, ¿no? Bien, y por último, ya para ir cerrando, ¿no? El problema de investigación lleva al objetivo general. A partir del objetivo general se generan los objetivos específicos. Esto me parece que ya es de otra clase. Y de manera coherente tiene que estar relacionado con la hipótesis. Ya no voy a entrar mucho en detalle aquí porque entiendo que es un tema de otra clase. Pero, y bueno, tratar de evitar esto, ¿no? Que no haya, que haya una extrema coherencia entre la pregunta de investigación, los objetivos y las hipótesis. ¿Ya? Y bueno, lean. El principal consejo que les voy a dar es que lean. No es posible hacer una pregunta de investigación sin leer. Ya algo bacán se les puede ocurrir, pero de repente una vez que lean se dan cuenta que no era una buena pregunta de investigación. De repente ya lo han estudiado el mes pasado. Entonces, no pueden plantear una pregunta de investigación sin leer. Y bueno, pues seguramente han tenido ya clases de búsqueda, pueden buscar en estas y otras bases de datos. Si son problemas locales, Cielo, Lilac son buenas fuentes, ¿no? Biblioteca Virtual en Salud también. Pero no dejen de consultar PubMed, o bueno, PubMed que es un buscador de mente. Acá no lo he puesto, pero Google Académico también es una buena opción cuando quiero sobre todo adentrarme en un problema, ¿no? Quiero empezar a leer sobre un tema. Google Académico no es sistemático, pero sí me da buena información. Es una buena base de datos para iniciar la búsqueda de información. Y bueno, esas son algunas herramientas más que les puede servir en general, para redactar su proyecto. ¿No? Esto de matrices de evidencia es importante porque cuando ustedes vayan haciendo su problema de investigación, es importante que sistematicen toda la información de los antecedentes. Eso es poderosísimo. Eso les da una contextualización que a veces no puedo mantener en el tiempo solamente en la memoria, tengo que registrarlo, ¿ya? Y algunas herramientas que por ahí les pueden ayudar. Gestores bibliográficos, Zotero, Mendeley, bueno, y bueno, algunas buenas prácticas, ¿no? Alertas es importante. Si es por ejemplo, mi tesis y quiero estar al día, pongo alertas para que me den resultados nuevos. Y bueno, pues algunos temas más que ya no voy a entrar mucho en detalle para eh, no pasarme del tiempo.
Bien, gracias por su atención. No sé si hay alguna duda o consulta. Bien, si no hay dudas, les agradezco mucho su atención. Estaríamos cerrando entonces la clase aquí. Veo que han estado comentando. Les agradezco. No se podía ver, lamentablemente. La disculpa. Bien, chicos, buenas noches. Cuídense. Chao, chao. Listo, doctor. Muchas gracias.